Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Bienvenido a este episodio, un capítulo más de nuestro podcast en la barca. Es una bendición, es un honor poder estar en esta plataforma, en este medio, hablando de algo tan grande y tan sublime como la palabra de nuestro buen Dios. Antes de dar inicio a esta palabra que el Señor trae en este momento para nosotros, te quiero invitar a poder abrir nuestro corazón, para poder recibir esta semilla. Te invito a cerrar tus ojos, abrir tu corazón y decirle: Padre eterno, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque semana tras semana podemos experimentar tu poder, tu compañía, tu misericordia y tu amor. Espíritu de Dios, derrámate en nuestros corazones. Derrámate y úngenos para poder avanzar en tu reino, para poder hacer lo que tú quieres en nuestra vida, para poder ser transformados a la imagen del Hijo. Espíritu de Dios, guíanos y llévanos más profundo. Tú eres nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía. Aquí estamos para aprender de ti. Nos exponemos a la luz de tu palabra para ser transformados a la imagen de Cristo. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestra vida, te entregamos esta plataforma para que seas tú haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, quiero compartirte un tema que tiene como título Calculando el costo. Y es que en este momento quiero compartirte una palabra apostólica, un mensaje apostólico de parte del Señor. Es una palabra que nos confronta y nos guía a tomar decisiones firmes. Y quiero colocarte como base un fragmento bíblico que encontramos en Lucas capítulo 14, verso 28 al 30, que dice: Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y en este contexto es Jesús hablando. Es Cristo mismo hablando, invitándonos a no comenzar algo sin calcular el costo. Invitándonos a no comenzar algo sin primero sentarnos y analizar si podremos terminarlo. Y pone un ejemplo práctico en la construcción de un edificio, que nadie debe comenzar a edificar algo sin estar seguro de poder terminar lo que comenzó a edificar. Esto que Jesús nos habla en ese fragmento bíblico se puede aplicar a diversas áreas de nuestra vida. Se puede aplicar en ámbitos financieros, se puede aplicar en planes, en proyectos y en diferentes maneras como un consejo práctico. Y podemos ver esta parte como un consejo práctico de parte de Jesús para nosotros, si tomamos solamente esta parte, este fragmento. Pero en el contexto en el que Jesús está hablando, lo está hablando como algo más que un consejo práctico. Lo está hablando como una decisión de vida. Lo está hablando como un estilo de vida. Lo está hablando como una determinación en tu corazón. Porque en esta sección donde Jesús está hablando este tema, está hablando del costo de ser un discípulo de Él. Hay un llamado del Señor para poder avanzar en Él. Iglesia, hay multitudes que le siguen, que profesan conocerlo. En la actualidad hay multitudes que siguen y que profesan conocer a Jesús, así como en la antigüedad lo habían, cuando Él estaba en esta tierra. Mateo 4, 23, 25 dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y podemos ver que siempre el ministerio de Cristo, que era seguido por señales y milagros, era un ministerio que era seguido por multitudes. A Jesús constantemente lo seguían las multitudes. Ahora las multitudes dicen que creen en Él y lo siguen. Y podemos seguir viendo multitudes que dicen creer en Él. Multitudes que dicen que lo siguen a Él. Pero, amada iglesia, Jesús no desea que solamente seamos parte de la multitud que lo sigue. Él desea que avancemos en nuestra relación con Él y que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Que nos convirtamos en personas más cercanas, más que multitudes que le siguen, que seamos discípulos que le obedecen. Eso es lo que hay en el deseo del corazón de Jesús. Que podamos avanzar y acercarnos más. Y es que muchos quieren sumergirse en un nivel de intimidad más profundo, pero muchas veces es difícil lograrlo.
Muchas veces es difícil alcanzarlo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado calcular el costo para llegar ahí. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para calcular el costo de ir más profundo en Él, de ser un discípulo suyo, de obedecer su palabra. Amada iglesia, seguirlo a Él es gratis. Ser salvos es gratis. Ser abrazados por su gracia es gratis. Pero ser su discípulo tiene un costo. Todo lo que Dios te ofrece es por el mérito de Cristo. Pero seguir a Cristo como un discípulo cercano y obedecerlo tiene un costo, hay un precio que pagar. Y quiero traerte esto de parte del Señor. Que si tú no te detienes a calcular ese costo, vas a empezar a edificar tu vida en Él. Pero a medio camino te vas a dar cuenta que no tienes lo necesario para terminar la edificación. Si tú no te detienes a calcular el costo para poder terminar lo que empiezas a edificar en Cristo, probablemente a medio camino te vas a dar cuenta que ya no te alcanza para llegar, para terminar. Este mensaje es fuerte, pero este mensaje, iglesia, no es para desanimarte, es para determinarte. Este mensaje no es para causar en ti un desánimo o un temor. Es para que tomes una decisión clara en tu corazón y que determines la posición de tu corazón. Jesús se dirige a las multitudes para dar el mensaje del costo de ser sus discípulos. En el texto base que leímos, en su contexto, los primeros versículos, en Lucas 14, versículo 25 al 27, dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y puedes notar que aquí hay una multitud que le sigue y Él se da vuelta y les dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y en este contexto es donde Jesús continúa y dice, es como iniciando a construir un edificio. Y comienza con el primer fragmento que leímos. Hay un costo de ser un discípulo de Cristo. Ser un seguidor es gratis. Hay un llamado de Cristo hacia todo el que le quiera seguir. Pero acercarnos a Él hay que pagar un precio. Para poder ir más profundo hay que pagar un precio. Hay un costo, amada iglesia, que tenemos que calcular. Jesús inicia hablando esto a las multitudes y continúa hablando sobre detenerse a calcular ese costo. No sea que dejemos que nuestra edificación en Él a la mitad y nos retiremos por no poder pagar ese precio. Iglesia, en este momento de tu vida hay una pregunta y es: ¿hasta dónde llegas con lo que estás dispuesto a pagar? ¿Hasta dónde llegas con el precio que estás dispuesto a pagar? Con el costo que estás dispuesto a asumir. ¿Te quedas en la multitud por el costo de ser un discípulo? ¿O avanzas si lo asumes? En la Biblia hay muchos que empezaron a edificarse como discípulos, pero no estuvieron dispuestos a pagar el precio. No estuvieron dispuestos a seguir adelante. Solamente aquellos que se determinaron, que le conocían a Él, se determinaron en seguir adelante. Y esto lo vemos en Juan capítulo 6, versos 60 al 69, que dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarían entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y vemos que aquí una multitud está siguiendo a Jesús, pero no habla de una multitud como una multitud, habla de una multitud de discípulos. Está hablando de muchos discípulos que ante la fuerza de la palabra de Cristo, que ante el precio que había que pagar por seguirlo como un discípulo, ellos dijeron: Señor, es muy duro esto, Señor, es difícil esto. Y ellos lo abandonaron porque no estuvieron dispuestos a terminar lo que empezaron a edificar en Él.
Pero sus discípulos más cercanos, los 12 apóstoles, uno de ellos que es Pedro, se levantó y le dijo: Señor, ¿a quién más iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Creemos y reconocemos que tú eres el Santo de Dios. Iglesia, nadie sin la revelación real de Jesús en su corazón puede tomar la determinación de pagar el precio por Él. Porque necesitamos comprender, iglesia, que la vida cristiana que Jesús nos prometió no sería fácil. Él no dijo que sería fácil. Si a ti te dijo alguien que la vida cristiana es fácil, te mintieron, porque la vida cristiana Jesús en ningún momento dijo que iba a ser fácil. En ningún momento dijo que iba a ser sencillo, que iba a ser simple. No tiene que ser fácil, y de hecho déjame decirte que no va a ser fácil. Seguirlo no tiene ningún costo, pero para ser como Él hay que pagar un precio. Porque cuando tú decides ser un discípulo, el resultado final es que serás más parecido a Él. Cuando tú decides acercarte como discípulo, lo que eso va a provocar es que seas transformado a su imagen. Es que actúes como Él, es que hables como Él, es que vivas como Él. Mateo 26, 69 al 73, hay un relato que nos está hablando de la negación de Pedro. Pero quiero que notes en estos versículos que dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban por ahí dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando un discípulo decide pagar el precio y ser un discípulo de Cristo, se termina pareciendo a Jesús. Iglesia, si tú eres un discípulo de Cristo, tu manera de hablar te descubre, tu manera de caminar te descubre, tu manera de actuar te descubre. Y eres expuesto porque tú te pareces a Él, porque eres un reflejo de Él, porque eres la imagen de Él en la tierra. ¿Por qué? Porque hasta tu manera de hablar se alinea con lo que el cielo está hablando cuando eres un discípulo de Jesús. Iglesia, Jesús dijo que tendríamos oposición. Jesús dijo que tendríamos persecución, que tendríamos rechazo, que nos enviaba como ovejas en medio de lobos, que tendríamos aflicción en este mundo por ser sus discípulos. No te prometió una vida fácil en Él. Te prometió una vida de persecución, de aflicción. Y te hago esta pregunta: ¿es un costo que ya calculaste? ¿O solo dijiste voy a seguir a ver qué pasa? Y crees que cada día es algo que es algo que tiene que ocurrir y a ver qué ocurre, a ver si puedo lograrlo. Iglesia, Jesús nos invita a no empezar a caminar sin calcular el costo. Sin calcular el costo. No sea que a medio camino te retires porque no estás dispuesto a pagar el precio y seas una burla para otros. Vamos a tener batallas y necesitamos calcularlas para saber si vamos a lograr ganarlas. El texto que estamos leyendo, en el texto base, continúa los siguientes versículos, del 31 al 33 de Lucas 14, que dice: ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y vemos que ahora lo compara con un ejército que va a guerra. Si tú tienes la capacidad de calcular tu próxima batalla, amada iglesia, de poder enfrentar tu próxima batalla calculando el costo, calculando el precio, calculando cómo se va a mantener, cómo vas a pelearla. Si tú no tienes la capacidad de calcular tu próxima batalla antes que se aproxime y no haces nada, déjame decirte que es muy probable que pierdas tu próxima batalla. Y muchas de las batallas que perdemos como cristianos es porque no estamos calculando el costo de la batalla. No nos estamos deteniendo para calcular si es posible que ganemos. Y si no, que podamos conciliar algo en el Señor. No podemos ser discípulos del Señor sin entregar todo. Pero la pregunta para ti, amada iglesia, hoy es esta: ¿estás dispuesto a eso? ¿Puedes calcular el costo de ser su discípulo hoy y determinar dentro de tu corazón que sí tienes el valor para terminar la edificación? ¿Para terminar lo que comienzas?
Todo esto es vital, iglesia, porque cuando tú comienzas a edificar tu vida como discípulo de Jesús, te conviertes automáticamente en sal de la tierra, porque empiezas a provocar algo en esta tierra, en este mundo, con este sabor a discípulo de Dios. Pero cuando el costo que estás dispuesto a pagar no te lleva hasta el final y retrocedes, sigue siendo sal. Lo único es que pierdes el sabor y te conviertes en una sal sin sabor. En este texto que estamos leyendo como texto base en Lucas 14, termina este segmento con los versículos 34-35 que dice: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para nada, ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amada iglesia, hay un clamor del Espíritu para que podamos entender esto, que no está hablando de una sal que no ha tenido sabor nunca, sino que ha perdido su sabor. Cuando tú empiezas a formarte como discípulo, a edificarte como discípulo de Jesús y retrocedes, tú pierdes ese sabor. Y según la Escritura, la sal sin sabor no sirve para nada. Es echada afuera, es quitada. El que tenga oídos, iglesia, que escuche y entienda lo que está diciendo el Señor. No es poca cosa lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y te traigo de parte de Él el costo de ser discípulo suyo. Eres tú quien debe determinar en tu corazón si estás dispuesto a pagar el precio o no. Eres tú quien debe determinar la posición de tu corazón si estás dispuesto a asumir el costo o no. Pero antes de poder determinar eso, antes de poder decidir eso, tienes que detenerte a calcular el costo, a calcular lo que te va a costar. Este mensaje es fuerte, pero no es simple y sencillamente para poder sacudirte sin sentido, sino para quitar de tu vida, si tú has vivido una frialdad espiritual, para sacarte de ese lugar. Hay personas que dicen que oran todos los días, pero no son parte del cuerpo de la misión, que conocen a Cristo, pero no lo siguen ni le obedecen. Es momento de salir de ahí, de estar estáticos espiritualmente y empezar a profesar la fe. Hay personas que profesan que morirían por Él, pero no están dispuestos a morir a sus deseos. O ante cualquier crisis o circunstancia o momento negativo, hace que su fe caiga. Amada iglesia, necesitamos estar dispuestos a asumir el costo e ir más allá. Con todo esto en la mesa, iglesia, hay una pregunta en la que te quiero plantear 3 respuestas de una forma rápida. La pregunta es: ¿cuál es el costo que debo calcular? Si hemos estado hablando de calcular un costo para seguir a Cristo, un costo para ser su discípulo, la pregunta entonces: ¿cuál es ese costo? ¿Cómo empiezo a calcular ese costo? Y te traigo 3 respuestas de parte del Señor. Y en primer lugar, es el costo de amarlo a Él sobre todo. Este es un costo que tienes que calcular. Este es un costo que tienes que plantearte si estás dispuesto a seguir adelante. En el texto base que leímos, en el verso 26a, dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a tu esposa e hijos, a hermanos y hermanas. Amada iglesia, aquí aborrecer no significa odiar. Aquí aborrecer no significa rechazar. Aquí aborrecer significa que a estas personas no las puedes amar más que a Dios. Aquí aborrecer significa quitarlas del trono de tu corazón que le pertenece solamente a Dios y amarlo a Él sobre todas las personas. ¿Tú amas, iglesia, más a Dios que a tu familia? ¿Amas más a Dios que a cualquier persona? ¿Estarías dispuesto a perder a esa persona tan importante de tu vida con tal de no perder a Cristo? Esta es la pregunta. Son preguntas que debes determinar en tu corazón, porque esto plantea dónde tu corazón está ubicado. Lucas capítulo 12, verso 49-53 dice: yo he venido para encender fuego en el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a mi favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y vemos aquí que simplemente se nos plantea esto: o estás con Jesús y con quienes están con Él, o no.
o estás en su contra. Amada iglesia, cuando Jesús no vino y Jesús no desea que hayan divisiones en tu familia, pero es claro que por causa de la fe van a haber, porque hay personas que simple y sencillamente no van a estar a favor de Cristo, y tú tienes que determinar en tu corazón si tú estás a favor de Él o no, si tú eres un discípulo que está dispuesto a pagar el precio o no. Porque asumiendo esto, que las personas más importantes de tu vida se pongan en contra de Él, ¿dónde está tu corazón? ¿Tú también te pondrías en contra de tu Señor? ¿O entonces decidirás en tu corazón amar más a Dios que a las personas, más a Dios que a los que están acerca tuyo? Lamentablemente para esto no hay término medio. Tienes que tomar una decisión. Y con esto no me refiero a estar en contra de las personas. Se trata de entender dónde está tu corazón y determinar dónde está tu corazón. Y esta pregunta es esta: ¿tu corazón realmente está determinado con Él? ¿O puedes decidir darte la vuelta por la presión de otros, por la opinión de otros? Iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Y hasta dónde vas a llegar con lo que estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el costo que debemos calcular en la pregunta que estamos respondiendo? Y en segundo lugar, es el costo de morir. Lucas 14, versículo 26, parte B, y versículo 27 nos dice: sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Menospreciar tu vida hasta el punto de la muerte es lo que te hará ganar la batalla más grande contra el enemigo, según Apocalipsis. Menospreciar tu vida hasta el punto de entregarte a morir a tus deseos, de morir a tus sueños, de morir a tus anhelos. Iglesia, morir a ti mismo, tomar tu propia cruz es un precio que debes pagar si quieres experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. El poder que experimentan los discípulos de Jesús es el poder del Espíritu Santo. Pero no puede haber poder de resurrección si primero no atravesamos la muerte. Pablo entendió este concepto y Pablo lo habló de una forma clara. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11 dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y aquí termina todo este fragmento del apóstol Pablo diciendo: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Iglesia, solo conocer a Jesús te hará determinarte a sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Iglesia, no hay resurrección sin muerte, no hay resurrección sin tumba. Necesitamos comprender eso. Muchos queremos movernos en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo, pero para poder hacer eso tienes que pagar un precio, y el precio es morir a ti mismo, morir a lo que muchas veces tu alma, tu carne desea, y enfocarte en una vida en el Espíritu. ¿A qué estás muriendo? ¿Qué costo estás pagando por ser un discípulo de Jesús? Iglesia, es un costo que debes calcular. ¿Estás dispuesto a morir a tus deseos, a lo que quieres, a lo que esperas, a falsas expectativas, a tus sueños, para escogerlo a Él sobre todo, para que pueda representar Él tu razón de vivir? ¿Estás dispuesto a esto, a renunciar a todo esto, a negarte a ti mismo, a tomar esa cruz cada día y seguir adelante? Jesús no te prometió un evangelio fácil. En ningún momento te lo prometió fácil. Solamente Él te prometió que Él iba a estar ahí contigo en cada momento, y eso iba a hacer que cada momento fuera glorioso. Y esta es la esperanza que tenemos. Iglesia, ¿cuál es el costo que debemos calcular? Es el costo de soltar lo temporal y abrazar lo eterno. Lucas capítulo 14, versículo 33 nos dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Eso es lo que estamos leyendo. No vas a poder avanzar sin restricciones si lo temporal y lo material te atrapa, iglesia.
No vas a poder avanzar como discípulo de Cristo si lo temporal y lo material te tiene atado. Iglesia, es la determinación de tu corazón que te permitirá que Dios termine la obra que comenzó en tu vida. Pero debes determinarte a escoger lo eterno por encima de lo temporal, a escoger el cielo por encima de la tierra. Necesitas determinar tu corazón a esto. No debes empezar a dar pasos edificando algo solo para ver si se da. Debes calcular el costo y determinar tu corazón en no abandonar, en no soltar, en no ver atrás. Esto implica en crisis financieras, en donde ves que todo está mal en lo material, en donde la tormenta nos afana y estamos enfocados en lo que ahora tenemos. Iglesia, incluye todo esto, incluye los momentos negativos, incluye los momentos de crisis, incluye los momentos donde sientes que no puedes más, donde sientes que te estás ahogando. Los discípulos lo experimentaron, que se sentían que se ahogaban en la barca. El pueblo lo experimentó en el desierto, que sentían que morían. Hay momentos donde van a ocurrir cosas en tu vida que son costos que tú tienes que contemplar, y es el costo de abandonar tu amor en lo material para amar al eterno Dios que posees. Mateo 6, versículo 19 al 24 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y quiero que notes esto en medio de estos versículos que dice: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. Será leal al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y en este texto hemos conocido mucho la primera parte, que se nos dice que no acumulemos riquezas en la tierra. Y hemos conocido mucho la última parte, que se nos dice que nadie puede servir a dos señores. Pero en medio de esto nos está diciendo de tu ojo. Si tu ojo está enfocado en la oscuridad, todo tu cuerpo, todo tu ser está lleno de oscuridad. Pero si tu ojo está enfocado a la luz, todo tu cuerpo va a estar sano y lleno de luz. Y esto te habla de enfoque. ¿Qué es lo que tú estás viendo, iglesia? Porque muchas veces muchos creen que lo temporal es luz. Y dice la escritura que leímos: y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿cuán densa es oscuridad? ¿Cuántas veces hay oscuridad que estamos contemplando creyendo que es luz? Muchos creen que lo temporal es luz, pero muchas veces esa luz es oscuridad y es muy densa en tu interior. Y no te permite avanzar porque hay una oscuridad densa en tu interior que no has permitido que el Señor saque. Iglesia, debemos reenfocar la mirada a la luz verdadera, al Dios de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mudanza, dice la Escritura. Necesitamos volver a enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo fiel. La pregunta para ti es: ¿tú seguirás siéndole fiel siempre? Aunque a veces tengas hambre, aunque a veces llegue al fin de mes y no puedas pagar tus deberes, aunque Él quiera probar dónde está tu corazón, permitiéndote que se te sea quitado todo como a Job, ¿seguirás siendo fiel ahí, iglesia? ¿Seguirás siendo fiel en ese momento? Aunque Él en este momento no cumpla el milagro por el que has estado orando, aunque realmente no veas salida de eso de una forma instantánea, ¿seguirás siendo fiel a Él? Debes determinarte dónde estás. Tu respuesta a todo esto determina dónde está tu corazón. Y es un costo que tienes que calcular. De lo contrario vas a perder la batalla. De lo contrario no vas a poder avanzar. Hay un costo que debes calcular, y es de seguir siendo fiel aún en medio de todo. Porque Él siempre es fiel, aún en medio de nuestra infidelidad. Tú puedes ser fiel a Él aún en medio de respuestas de Él que tardan o que aparentemente tardan en tu vida. Son decisiones que tienes que tomar. Dios no quiere que seamos solo la multitud, quiere que seamos discípulos, pero quiere que calculemos el costo de serlo para que permitir que el que comenzó la buena obra en nosotros la termine y la perfeccione hasta la venida de Cristo.
Necesitamos estar listos para este momento, iglesia. Necesitamos contemplar el costo de amarlo a Él sobre todo. El costo de morir a nosotros mismos y el costo de soltar lo temporal para abrazar lo eterno. Son 3 costos que tenemos que contemplar antes de empezar a caminar. Antes de empezar a decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Iglesia, tu estado de ánimo no determina tu búsqueda ni tu obediencia. Tus circunstancias no determinan tu búsqueda ni tu obediencia a Dios. Tu familia no determina tu búsqueda ni tu obediencia. Es tu corazón el que determina cuánto buscas al Señor y cuánto le obedeces. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Y hasta dónde te llevará con lo que estás dispuesto a pagar? Este no es un mensaje para desanimarte y para que en este momento tires la toalla antes de comenzar. Este es un mensaje donde vengo a ponerte la perspectiva correcta. Estás frente al Señor que no te ha prometido un evangelio fácil, pero sabes que sí te ha prometido, iglesia, y esta es la promesa más grande que el Señor nos da, que aunque no será fácil, va a ser glorioso. Los discípulos no tuvieron momentos fáciles. Los discípulos fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron mártires. Pero ¿sabes qué ocurrió con los discípulos? Mientras habían 5,000 recibiendo el milagro, eran las manos de los discípulos que las producían. Cuando la multiplicación de los panes y peces. Cuando el pueblo llegaba solo por un mensaje de Jesús, cuando la multitud llegaba solo por un mensaje de Jesús y luego se iban a acomodarse a sus casas, los discípulos tenían veladas enteras con el Maestro en intimidad. Los discípulos eran los que podían ver los milagros más cercanos. Los discípulos fueron los que subieron al monte y lo vieron a Cristo en gloria antes que cualquier otro. Iglesia, ser un discípulo de Cristo te llevará a un nivel más profundo de revelación. Te llevará a conocerlo como nadie más lo conoce. Multitudes dicen que lo conocen, pero solo sus discípulos lo conocen realmente. Solo sus discípulos saben quién es Él. Solo sus discípulos saben que en su boca hay palabras de vida eterna y que no hay ningún otro lugar donde ir. Iglesia, determina tu corazón hoy, porque vengo a ser directo y franco contigo. Y de parte del Señor vengo a decirte, no va a ser fácil. No tiene que ser fácil y no va a ser fácil. Pero si algo te puedo asegurar es que va a ser glorioso y va a valer la pena. Cada detalle, cada momento, cada lágrima va a valer la pena. Porque al final de todo, lo veremos volver entre las nubes. Vendrá Él y su galardón con Él para encontrarse con nosotros y darnos una recompensa eterna, que es estar con Él toda la eternidad. Y lo que ahora conocemos en parte, entonces lo veremos plenamente en la mesa con Él, en esa mesa de intimidad. Vengo a motivarte con esto en la mente y en el corazón, iglesia. Te vengo a mostrar la perspectiva correcta, la perspectiva real, pero también te vengo a dar esperanza de que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que con esto en el corazón, si tú estás dispuesto hoy a decirle, Señor, a pesar de todo, yo acepto. Señor, a pesar de todas las dificultades, sí quiero. Te quiero invitar a que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que le digas, Padre eterno, gracias. Dios fiel, gracias. Porque tú has sido fiel en cada temporada, aún en momentos de nuestra infidelidad, tú has permanecido fiel. Y hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón, porque no hemos contemplado las cosas de manera correcta. Perdónanos por tener falsas expectativas muchas veces. Perdónanos por seguir engaños y mentiras muchas veces. Por ello estamos aquí reconociendo una tan sola cosa. Tu camino no va a ser fácil, pero va a ser glorioso. Señor, y queremos hacer la oración que hizo el apóstol Pablo. Señor Cristo, queremos conocerte a ti y el poder que te levantó de los muertos. Si es necesario, queremos sufrir contigo y morir contigo. Pero de alguna u otra manera queremos experimentar tu poder. De alguna u otra manera queremos experimentar el poder del Espíritu de resurrección en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Y hoy hacemos un compromiso contigo, donde estamos calculando el costo. Donde estamos calculando el costo de amarte a ti sobre todas las cosas. El costo de morir a nosotros mismos. El costo de soltar lo terrenal y lo temporal para abrazar lo eterno. Y hoy calculando todo esto y poniéndolo en la mesa, decimos, Señor, aquí estamos. Y te decimos sí. Una vez más te decimos sí. Porque nuestro sí no es temporal. Nuestro sí es para toda la vida. Porque estamos dispuestos a participar contigo de la muerte para participar contigo de la resurrección. Y así ser tus discípulos. Amado Jesús, tómanos, guíanos y haz tu voluntad en nuestra vida. Hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, esto ha sido de parte del Señor. Una invitación a su mesa, con una realidad planteada, pero con una esperanza gloriosa que nos espera y es prometida para nosotros.
Iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio.